Radio Cañón. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. En Informativo NTR. Entrevista. Siete de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de México. Le doy la bienvenida al programa a José Domingo Figueroa, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. José Domingo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenido, muy buenos días. Guillermo, buen día, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. José Domingo Figueroa, ¿cómo ven en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas el arranque del gobierno de la presidenta Sheinbaum? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto al gobierno que está en funciones hace escasa una semana? Mira, Guillermo, primero que nada felicitar a la doctora Claudia Sheinbaum por su toma de protesta y por ser la primera mujer presidenta de México. ¿Cuáles son las expectativas que nosotros tenemos como instituto? Nosotros consideramos que se debe tomar las decisiones enfocadas a tener una economía con estabilidad para que a partir de ahí se pueda tener un crecimiento importante por un lado y por otro lado lograr aprovechar la gran oportunidad que es la relocalización de las empresas. En ese sentido nosotros consideramos que la actual administración tiene 4 retos importantes. Uno es la reducción del déficit fiscal de 5.9, que es el más alto en los últimos 30 años. El segundo es Pemex, que somete a mucha presión a las finanzas públicas. El tercer reto es la revisión del TEMEC, sobre todo por la importancia que representa el TEMEC para nuestro país. Y el cuarto, como ya comenté, aprovechar la oportunidad de la relocalización de las empresas. Sí, pues son 4 aspectos que sin duda son relevantes para fortalecer la posición de México en cuanto a su economía y desde luego establecer una plataforma con la relocalización de las empresas, una plataforma que le permita al país recibir inversiones y retomar el crecimiento. ¿Qué tendría que pasar con el presupuesto para el próximo año para que estos aspectos que ustedes señalan tuvieran visos de poder realizarse, José Domingo Figueroa? Claro, para poder aprovechar la relocalización de las empresas se requiere de manera importante inversión en generación de energía limpia, en transmisión, en carreteras que se dejaron de construir el sexenio pasado, en todo lo relacionado obviamente a seguridad, capital humano, y es un reto muy importante y ante el déficit tan alto que necesariamente se tiene que reducir, no hay otra que incluir a la iniciativa privada como motor de la inversión para aprovechar esta relocalización de las empresas. Cabe señalar que nuestra preocupación principal es el alto déficit del 5.9. Nosotros sabemos, tomando como referencia a otros países, que cuando se tienen déficits tan altos y estos se repiten en 2 años consecutivos, la probabilidad de perder el grado de inversión es muy alta. A manera de ejemplo, revisemos el caso de Brasil. Sí, sin lugar a dudas. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para evitar esto? Es decir, para evitar tener un segundo año consecutivo con déficit que pudiera colocarnos en una situación como la que describes, José Domingo Figueroa. Necesariamente se tiene que reducir el déficit, mandar señales de que sí se va a trabajar en ello, que se va a hacer un esfuerzo para reducirlo. La presidenta y el secretario de Hacienda hablaban de reducirlo en 3 puntos. Nosotros consideramos que es muy difícil reducirlo en 3 puntos, pero cuando menos reducirlo a un 4%, se estaría mandando una señal sobre todo a las calificadoras de que se están tomando las decisiones correctas para
poner en orden esta situación que es uno de los déficits, como ya comenté, más altos de los últimos 30 años. Platiquemos un poco acerca de la productividad en función del reporte que se está dando a conocer en octubre con datos obtenidos del mes de septiembre. ¿Cómo ven ustedes el reporte y en qué condiciones nos coloca la información que aporta? Sí, en este mes de octubre sacamos nuestra encuesta del indicador IMEF. El título de nuestro indicador IMEF señala que estamos en un estancamiento generalizado. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que el indicador IMEF manufacturero está en 49.5 unidades, esto es, está por debajo de los 50 puntos, que es la frontera entre la expansión y la contracción. Ya llevamos 6 meses por debajo de los 50 puntos, o sea, en zona de contracción, pero se agravó esto porque nuestro indicador IMEF no manufacturero, que desde el 2022 estaba en zona de expansión, esto es arriba de los 50 puntos, por primera vez cayó a zona de contracción con 49.4 unidades. Esto significa que los servicios y el consumo se están desacelerando de manera importante. ¿Qué tendría que pasar para mejorar este indicador, José Domingo? Bueno, nosotros sabemos que uno de los principales motores de la economía es la inversión. Yo creo que tenemos que trabajar para que haya inversión de manera importante y sobre todo enfocarnos a la inversión privada. Recordemos que la relación de inversión privada con respecto a la inversión pública es 7-1. Ahí está la importancia de la inversión privada y nosotros consideramos que se tienen que dar las condiciones para que haya mayor inversión privada. Pero ahorita tenemos un freno muy importante con la reforma judicial. Nosotros estamos viendo que la gran mayoría de las inversiones están en pausa. Sí, eso está pasando tanto a nivel nacional como a nivel internacional y justamente te quería preguntar ¿cuál es el impacto que desde el punto de vista de ustedes en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas está teniendo no solo la aprobación de la reforma judicial, sino el debate interno que persiste en función de que sigue el paro de los trabajadores del Poder Judicial? Si bien están atendiendo los asuntos de emergencia, los trabajadores se encuentran en paro y en un reclamo permanente a ser escuchados, a que se abra un diálogo con el gobierno, mientras que por el otro lado introduce una cuestión de incertidumbre el hecho de que sus pensiones provisionales otorgadas por jueces en distintos puntos del país son desatendidas tanto por el Poder Legislativo como por las autoridades electorales. Un clima de incertidumbre es el peor enemigo de la inversión porque aleja a los inversionistas que lo que quieren es tener certidumbre para llevar sus capitales a los países. Por eso te reitero la pregunta, ¿cuál es el impacto que están ustedes observando de la reforma al Poder Judicial? Mayor incertidumbre es lo que estamos viendo. Con este debate que se está dando entre dos poderes constitucionales contra el Poder Judicial, lo único que está generando es mayor incertidumbre, mayor freno a la inversión, desaprovechar esta gran oportunidad de la relocalización de las empresas. Desde el instituto hemos dicho que lo que tenemos que hacer como país es tender puentes de comunicación entre los poderes del gobierno, entre la sociedad y entre las empresas para poder tener un país en el que podamos crecer de manera importante y poder aprovechar, como ya dije, esta oportunidad de la relocalización de las empresas que nos permitiría crecer muy por arriba del 2% histórico de lo que llevamos en este siglo y del 8.9 que va a cerrar el sexenio del presidente López Obrador. Déjame preguntarte, ¿cómo esperan ustedes que cierre el año desde el punto de vista de la economía mexicana? Bueno, la mayor parte de este año estuvo bajo la conducción de López Obrador, quien dejó el poder apenas el pasado 30 de septiembre.
A la doctora Sheinbaum le tocará el último trimestre de este año. Hemos visto el comportamiento del tipo de cambio, de la inflación, hablábamos de la productividad. A partir de estos indicadores relevantes, José Domingo Figueroa, ¿cómo espera el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas que cierre el año en materia económica? Nuestra última encuesta de expectativas del IMEF, estamos previendo un cierre del año, un Producto Interno Bruto del 1.5%. Sin embargo, recordemos que nosotros revisamos nuestras cifras cada mes y este próximo jueves vamos a revisar cifras. Lo más seguro es que pueda reducirse un poquito más este 1.5 de nuestra encuesta anterior. Si damos como bueno este 1.5 de cierre para este año y lo promediamos con los 5 años anteriores de su Producto Interno Bruto, nos va a dar un promedio que el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto en el sexenio de el expresidente López Obrador va a ser como alrededor de entre el 0.8 y el 0.9%, el más bajo de lo que va este siglo. El más bajo de lo que va el siglo, sí, sin lugar a dudas. Así están las condiciones económicas y hay que hacer ajustes, como bien refieres, si se quiere cambiar el panorama. No se pueden obtener resultados distintos haciendo las cosas de manera igual. Es un hecho y ese es el reto que enfrenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. José Domingo Figueroa, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, muchas gracias por acompañarnos. Guillermo, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias nuevamente, hasta pronto, muy buenos días.